Los años 80, la década más maravillosa de la historia de nuestro carnaval. Una década en la que se le da un vuelco total a nuestra fiesta y en la que el tsunami en el que nos vemos envueltos es de tal magnitud que sus efectos todavía se siguen notando a día de hoy. Una década enorme, profunda, divertida, imaginativa, reivindicativa, popular, cercana y universal. La década de los 80, la década prodigiosa. Bienvenidos y bienvenidas. Decía, bienvenidos y bienvenidas a La Esquinita de la Memoria, un podcast en el que a través de varias entregas pues vamos a intentar de acercaros nuestro carnaval, de acercaros nuestra forma de ver la fiesta más importante que tiene la ciudad de Cádiz. Este podcast que con tanto cariño estamos poniendo en marcha desde la Asociación de Autores, pues también queremos agradecer la colaboración y el patrocinio de CaixaBank, una entidad que siempre está pendiente de nuestro carnaval y en concreto de esta asociación, y a la cual pues lógicamente estamos muy agradecidos. Los invitamos a ellos a la Esquinita de la Memoria, os invitamos a todos vosotros y vosotras, y una vez que estamos aquí vamos a empezar a hablar, como decía, de la década prodigiosa, los años 80. ¿Por qué es importante esta década? Bueno, esta década nos vamos 45 años atrás casi y nos encontramos con un carnaval que viene de un largo letargo de dictadura, de unos primeros años democráticos a partir del 77, con mucha incertidumbre y con muchas dudas y con mucha ilusión también por otro lado, por qué no decirlo, pero que daba unos primeros pasos todavía quizás un poco endebles. Es en el año 80 y más concretamente yo ahora empezaré a hablar del año 81, sobre todo, cuando se produce una auténtica revolución en nuestro carnaval. Vamos a quedarnos en este año 1981 y en esa revolución que, como digo, arrastra todo lo que había, se lleva por delante todo lo que había del viejo carnaval, todos los defectos que traía, y con una gente joven, tanto a nivel de gobierno, a nivel de ayuntamiento, a nivel de la concejalía. Quiero recordar en este momento a Pepe Mena, el primer concejal democrático del Partido Comunista, por cierto, que con una tremenda dedicación pues logró poner en marcha ciertas cosas que parecían intocables, después las iré mencionando un poco, y que poco a poco fueron derrumbándose. Y fueron llegando otras que afortunadamente llegaron para quedarse. Esta revolución, yo me gustaría claro, es que en media hora intentar de explicar un poco más de 30 minutos una década tan apasionante y tan extensa como los años 80, me vais a perdonar, pero es bastante complicado. Y espero que me entendáis que intento de hacerla pues lo más esquemática posible y lo más resumida posible, porque la idea nuestra es que, pues eso, con una rápida mirada, la gente joven sobre todo, la gente joven que no tuvo la oportunidad de vivir aquellos años, sean capaces de imaginar todo lo que vivimos, todo lo que sentimos y todo lo que el pueblo de Cádiz realmente consiguió en aquella década. Vamos a intentarlo. Voy a hablar de aquella revolución y voy a hacerlo, como digo, de una forma esquemática. Primer punto que yo me quiero referir. El número de agrupaciones. El número de agrupaciones a partir del año 81 se dispara. Es un concurso que viene arrastrando desde los años 70 pues un déficit enorme, sobre todo en comparsa y coros. No en la época en la que nos corresponde, pero sí quiero deciros que, bueno, que había años en los años 70 en los que no llegó a haber ningún coro. Incluso en comparsas, que hoy puede parecer eso un
un detalle absolutamente increíble y surrealista, en el año 74 hubo solamente 2 comparsas locales que se llevaron el primer premio y el segundo. El tercero quedó desierto porque es que no había más. No es porque no fueran de calidad, es que no había más comparsas. O sea, de 2 comparsas hemos pasado a lo que hoy en día tenemos. Pero eso ya, como digo, ya en el año 81 empieza a pasar. El número de agrupaciones se dispara en todas las modalidades, sobre todo el coro y el cuarteto, que pasan de tener, como digo, una representación mínima a un número, tanto en el concurso como después en la calle, muy importante. Segundo punto de aquella revolución, la televisión. Estos puntos no los digo por orden de importancia, los digo, podéis ponerlo, cada uno puede ponerle el lugar que quiera. Pero bueno, hablar de la revolución que la televisión trae al carnaval es innegable. 1981, primera final retransmitida, con una serie de particularidades. No fue una final retransmitida íntegramente, solo se retransmitieron 3 horas. Y por no sé qué problema técnico, nunca se supo explicar bien, la final no se retransmitió en directo. No se pudo echar por la tele y se tuvo que emitir al día siguiente. El día siguiente fue cuando los gaditanos vieron aquellas primero imágenes de un grupo cantando en televisión. Aquello fue un bombazo porque era además un falla precioso. No sé si estáis recordando a algunos aquella imagen del foso totalmente cubierto y lleno de flores, con una iluminación preciosa. La verdad es que era una imagen que nos lleva mucho a aquella niñez y a unos años entrañables. Otro punto muy importante de esta revolución que estamos hablando es la incorporación de la mujer. La mujer se saca su lado más interno de rebeldía y se incorpora, quiere participar, quiere dejar de ser la mujer que espera en su casa y quiere participar en las fiestas, tomar decisiones y, por supuesto, cantar. Las Bolondritas, en el año 1980, es una agrupación entrañable, muy recordada. No participaron en el concurso, pero sí cantaron en la final como invitadas. Y aquellas Molondritas pusieron aquella primera pica en Flandes para ese descubrimiento de la mujer en la nueva democracia, en la nueva forma de ver el carnaval. Y como no, tenemos que acordarnos de Adela del Moral y de aquel coro mixto que, junto a su marido Luis Frade y a todo su equipo, irrumpieron de una forma avasalladora en aquellos concursos de los años 80, incluso llevándose pues primeros premios, segundos premios y bueno, marcando una década dorada, una década en la que el coro mixto, pese a todas las críticas que seguía teniendo y pese a todas las piedras en el camino que se le ponían, que si la voz de la mujer no sonaba bien, que si los tangos habían perdido la pureza, que ellos seguían y ellas seguían y bueno, se afianzaron de una forma ya imprescindible. Este tema de la mujer revolucionó también de una forma muy importante el carnaval, no solo en el concurso, sino en la calle. Engarzo con otro punto de esta revolución, la calle. El carnaval en los años 70 no está en la calle. La gente no participa, la gente ve la cabalgata, la gente va a algunos bailes privados, algunas tal, pero el carnaval no se vive en la calle. Y a partir de los 80, toda nuestra plaza, todas nuestras calles, todas nuestras esquinas se empiezan a llenar de callejeras, de chirigotas ilegales, de charangas, como se decía entonces, las charangas familiares sobre todo, ¿no? Las peñas como Peña Paco Alba, la Peña El Lete, la Peña Charpa, la Peña Nuestra Andalucía, bueno, sería innumerable el número de peñas, hacen sus charangas y van con los niños disfrazados, las mujeres disfrazadas, y forman unos grupos de 20, 25, 30 personas que le dan una alegría a aquellos carnavales en la calle tremenda. O sea, la calle, otro punto diferenciador totalmente con los carnavales de los 60 y los 70. Las peñas. He hablado de las peñas. Qué pena que Cádiz haya perdido sus peñas. Qué pena que el ambiente que se vivía en aquellas peñas
sea irrecuperable y se haya tirado por la borda. Había decenas de peñas en Cádiz, yo no sé el número exacto que pudo haber en los años 80, peñas inspiradas en el movimiento asociativo de finales de los 70, que en toda España irrumpió de una forma muy clara y muy profunda, y al calor de aquel movimiento y aquellas ganas de asociación y de unir ideas, nacieron en Cádiz las peñas, que le daban una alegría y un sentido al carnaval que por desgracia hoy no tenemos ni en broma. Que sea, vamos, yo en este tema, perdonadme que sea un poco tasativo, porque es que yo viví aquel ambiente, aquellos ensayos generales, que la gente joven de hoy no ni lo ha conocido ni por desgracia los va a conocer. No digo ensayos familiares, que hoy en día si tú te metes en tu local de ensayo, invitas a una serie de personas, de gente allí y tal, eso no era un ensayo general, era ir a una peña con entrada libre, con incluso las letras más recientes que habían metido, con aquellas famosas sudaderas, que seguramente algunos os acordéis de comparsa no sé qué, chirigota no sé cuánto, la peña no sé cuánto. Esos ensayos generales se han perdido. Claro, obviamente hoy tenemos el tema de las grabaciones, que cualquiera con un móvil te graba y te destroza un repertorio, yo lo comprendo. Pero bueno, creo que deberíamos buscar algún sistema para alguna vez volver a aquel ambiente de las peñas y de los ensayos generales. Pero no sin antes, vamos a meternos en una peña. ¿Por qué no me acompañáis? Vamos a entrar en una peña que está haciendo su ensayo general el coro de Adela del Moral. Vamos a escuchar el tango del coro de Adela. Los años 80 nos traen también un tema que es la tecnología. Diréis, la tecnología, sí, claro, algo que nos puede parecer hoy súper cotidiano y súper integrado en nuestra forma de vivir. En aquellos años 80, primeros años 80, y bueno, llevado el tema al carnaval, lógicamente, nos viene a traer un mundo nuevo. O sea, la gente empieza a tener radiocassette muy asequible, la gente empieza a escuchar la FM, la radio en frecuencia de una calidad mucho mayor que como sonaban las radios antiguas. Se graban las cintas de cassette, se graban los concursos enteros, y la gente empieza a grabar en vídeo, sí, en vídeo. Año 81 casi, que empieza la televisión, año 82, año 83. Aquellos vídeos beta enormes, aquellos vídeos después VHS. Yo sé que lo que estoy diciendo, si algún joven me está escuchando, no sabe de lo que estoy hablando, seguramente. Pero estoy convencido que muchos otros sí los recordamos. Era un ritual poder sentarte el día de la final a preparar con las cintas de vídeo en la mesilla y grabar la final. Y esa final al día siguiente se veía por la mañana y se veía por la noche. Y al día siguiente se veía por la mañana y por la noche. Y así nos llevábamos días y días y meses viendo la final. Esto seguro que lo recordáis mucho. Pero esto que nos puede parecer hoy, una tontería, es que en aquel momento revolucionó el acercar la fiesta, el acercar las coplas a todo el mundo.
O sea, que un punto súper importante, el acceso a aquella tecnología primitiva, obviamente, pero que nos trajo mucho adelanto. Y el último de los puntos en lo que quiero basar esta revolución de los años 80, y posiblemente el más importante, las coplas. Las coplas de carnaval, no quiero parecer demasiado idealista, quizás, no sé, pero para mí pegan un salto tal en calidad con respecto a lo que se venía escuchando, en general, no sé que después estaban los ejemplos, Paco Alba, Antonio Martín, en fin, pero en general el concurso pega un salto enorme en calidad. Los grupos cada vez cantan mejor, los coros evidentemente cada vez cantan más afinados, y además en mucha más cantidad. Y la copla, la música, la letra se escribe cada vez mejor, se canta cada vez mejor, se compone de una forma mucho más estudiada. Empiezan en las comparsas los juegos de guitarra, empiezan las voces por arriba, empieza la composición musical adaptada a las voces. Es que eso, que hoy nos puede parecer, vuelvo a reincidir en esta idea, algo que nos puede parecer normal y cotidiano, que una comparsa esté afinada en 14 voces, es que entonces no se hacía. Y algunos autores empezaron con aquella revolución y ese efecto, como digo, nos llega hasta nuestros días. Vamos a poner un ejemplo de aquellas coplas que para mí rompen el oído, rompen el sentimiento y ponen los vellos de punta de una manera distinta a como se ponía antes. Va esta copla. Lo nuevo es presente, lo nuevo es caminar, y lo viejo es la fuente que seca está. España la nueva también quiso jugar con muy buenas maneras a la libertad. Las puertas abiertas por fin de par en par a las nuevas fronteras por conquistar. La historia se mide desde ayer para atrás, el futuro se mide mirando al mar. Remiendos y harapos, Ay, los años 80, los años de la movida, de las nuevas tendencias musicales, del heavy, del punky, del Cádiz en primera. ¿Os acordáis de Mágico González, Pepe Mejía? Los años del PSOE, de la victoria electoral en el 82, de la OTAN, del mercado común, del coche fantástico, con aquel Michael Knight, aquel maravilloso coche de Falcon Crest, de Dinastía, de Dallas, de las series americanas. Los años 80, los años de Martes y 13, con aquellas empanadillas de Móstoles famosas que tanto reír nos hicieron. En aquellos años 80 es donde estamos, a donde hemos vuelto. Quizás un momentito para volver a revivir tantos sentimientos que tuvimos los que tuvimos la suerte de vivir aquella época y los que yo quiero transmitir a los que no la vivieron, pero que deben conocer, hablando de nuestro carnaval, de dónde vienen las fases de lo que hoy tenemos. Voy a hablar un poquito de las modalidades, de aquellas modalidades que sí que eran las mismas que tenemos hoy, coro, comparsa, cuarteto y chirigota, pero quiero ahondar un poquito en la historia de esas modalidades y en cómo evolucionaron. Si os parece, nos vamos con el coro. Los coros viven en los años 80 una década, yo creo que es la mejor de su historia, igualada quizás por los años 50, que es la década por excelencia también de la irrupción del tango gaditano, pero los años 80
como ya se veían en la tele, como ya se escuchaba y como los grupos, el número de grupos sube muchísimo. Realmente, de verdad, os digo, es una década para enmarcar en lo que son los repertorios de los coros, la musicalidad de los tangos, la riqueza en los tipos y en la forma de cantar. Hay muchos estilos en aquellos años. Aunque sí tenemos una rivalidad que me gustaría destacar. La Viña, el coro de la Viña. El coro de la Peña de la Salle Viña forma un equipo de autoría y de dirección que llevan a ese coro a unos éxitos tremendos. Son los reyes absolutos de aquella década. Entre pitos y flautas, Pinocho, los caballitos que suben y bajan, en fin, bueno, serían innumerables, 40 en bastos, Plastilina, los coros que sacan en aquella década. Pero ¿quién tenían al lado? Pues tenían a otro rival muy importante, el coro de Puerto Real. El coro de Puerto Real que ojalá algún año vuelva por su fuero, es difícil, evidentemente, pero siempre quedará en la memoria. Me tocó la China, vino a comprender, hay moros en la costa. Aquellos maravillosos coros que competían y que nunca se llevaron un primer premio. Por cierto, se llevaron 3 segundos, pero nunca se llevaron aquel ansiado primer premio. También un joven Julio Pardo, que curiosamente después se llevaría premios por aburrimiento casi, con una calidad enorme, pero que en aquellos años 80 le costaba la misma vida de subirse a la final. E incluso muchas veces, aunque se llevó algún primero también, con Guacamayos y Lechuguino, la tía Norica, pero se quedaba fuera. En la segunda parte de los años 80 encadena cajonazo para la final. En fin, una década, como digo, maravillosa para los coros, que se ve encumbrada, creo yo, por sobre todo entre pitos y flautas. Para mí, un coro que marca una auténtica revolución. ¿Por qué? Porque es la primera vez que en un coro suena la caja y el bombo. De hecho, se les decía el cuarenteto, con crítica feroz, ¿no? Porque los puristas del tango no concebían que un coro pudiera llevar instrumentos aparte de la bandurria, el laúd y la guitarra, ¿no? El cuarenteto del entrepito y flauta, bueno, pues no veas que cuarenteto, no veas que tango y no veas que recuerdo en aquel 1981. No tirarme bocadillos de jamón que me puedo mosquear. Los cuartetos. Vamos a hablar del cuarteto gaditano, el cuarteto rimado, el cuarteto sin movimientos en escena más allá de la propia gracia y las propias manos, ¿no? Ese cuarteto que hoy se ha perdido, hay algún cuarteto ilustre como el del Gago que sigue manteniendo su estilo. Simplemente lo digo como referencia histórica. Los cuartetos de los años 80 sí mantenían todos ese estilo. Y claro, lo que he cantado es grandes relatos, el Peña y el Masa y los hermanos Scapacini, que forman yo creo que es la foto, si pensamos en la foto por excelencia de un cuarteto gaditano, yo creo que tiene que dar esa foto de esos 4 integrantes, el Peña y el Masa, y Paco y Pepe Scapacini, como símbolo de una modalidad que venía de estar intentando levantar cabeza en los años 70, desde el año 73, que es la primera vez que un cuarteto participa en el concurso del Teatro Fallas, en el año 73, o sea, muy tarde en la historia del concurso, con aquellos Don Mendo y sus Mendas Lerenda. El resto de la década de los 70 se mantiene en un segundo plano, pero a raíz de la entrada de los 80 y de aquella nueva forma de vivir todo el carnaval, pega una subida realmente interesante y realmente entrañable para el carnaval. Grandes relatos en el 81, la boda del siglo en el 82, que nos trae un maravilloso enfoque de aquella boda del príncipe Carlos y Diana. Todos los cuartetos que sacaron aquel año. Por supuesto, hay que hablar de un enorme chirigotero y cuartetero. Voy a hablar ahora de su faceta cuartetera, como era Juan Rivero, el cañailla Juan Rivero de San Fernando,
que se les recuerda quizás pues por se les recuerda más por su faceta chirigotera, pero que en aquellos primeros años 80 llega a engarzar 3 primeros premios consecutivos de cuartetos. La señorita Maribel y 3 niñas de GB en el año 83, Las Primerizas en el 84 y Radio Macuto en el 85. 3 primeros premios consecutivos de cuarteto, Juan Rivero. Aquellos primeros 5 o 6 años de la década del cuarteto, pues como digo, viene marcado por ellos dos, por Juan Rivero y por Manuel Rosales, Agüillo, que era el que hacía la letra de aquel cuarteto del Peña. El Peña realmente no escribía, era Agüillo, hijo, el que componía aquellos maravillosos repertorios. Y en la segunda parte de la década, ¿qué pasa? Que hay una nueva forma, llega una nueva forma, que es el trío de Rota, el cuarteto de Rota, que como se le conocía en Cádiz. Año 86, pero ¿por qué en puñetas doblan las campanas? Yo estaba en el Falla aquel día, yo recuerdo que cuando se anunció el cuarteto de Rota, un cuarteto de Rota, la gente se levantó y se fue, porque decía, un cuarteto de Rota, yo me voy a quedar para un cuarteto. La gente se fue. Y mucha gente que estaba en el Ambigú tomándose una cerveza, cuando empezó a escuchar las risas, las pocas risas que venían del teatro, de la poca gente que se quedó, yo me quedé. Empezaron a entrar, entraron 3, entraban 10, entraban 20, y aquello fue un pelotazo al final de la actuación, en toda regla, como hacía tiempo que no se veía. El cuarteto de Rota trae el histrionismo, trae el surrealismo, trae la total visión distinta de la realidad, y engarzan pues unos años también impresionantes para la historia del cuarteto. Y por el último que quiero nombrar de aquella época, el Libi, la aparición también de un niño, el Emilio Gutiérrez Cruz, el Libi, en aquel Enredo, un cuarteto del año 87, que también trae esa desvergüenza, esa forma canalla, ¿no?, de hablar del cuarteto, que también llega al final de la década pues con varios estilos distintos y con una riqueza en la modalidad que nunca la había tenido. Y por último, la chirigota. La chirigota años 80, quizás yo creo que es la modalidad que más evoluciona, que más se reinventa y que más innova. Y hay que decirlo tal como es, la chirigota viene de una decadencia total al final de los años 70 y los 2 primeros años 80. Es así, había chirigotas, pero los grandes autores que habían dado tanto al Carnaval de Cádiz, como Ramón Díaz Fletilla, Juan Poce, Agustín González de Chimenea, Antonio Torres, grandísimos autores que el tiempo pasa, el humor cambia, las formas cambian y no encuentran el sitio, y la modalidad en los años 80-81 prácticamente pasa desapercibida para la afición. Hay muy pocas coplas que se recuerden de aquellos 2 años en chirigotas, poquísimas. Hasta que pasa algo, claro, pasa una de las cosas más importantes de nuestra historia carnavalesca, que aparecen unos cruzados medio locos, guiados por Paco Rosado, su hermano Emilio, el Gómez y Juan Caracol y demás, y revolucionan de una forma eterna, iba a decir, la chirigota gaditana. Los Cruzados Mágicos en el 82, aquel pelotazo tan recordado, marca un antes y un después en la modalidad. A partir de ahí, y a partir de ellos, a partir de su forma distinta de cantar, de su forma de hacer las músicas súper cuidada, una forma de cantar, como digo, con el tenor y la segunda perfectamente marcada, con una percusión perfectamente ajustada y con una ironía y una forma de escribir maravillosa. La gente dice, ¿pero esto qué es? La chirigota no era un poco hacer el mamarracho. Sí, se puede hacer el mamarracho, pero se puede cantar bien y se pueden decir muchas cosas. Los Cruzados, hablo también de las momias de Huete, la famosa chirigota de Puntales, que pega otro de esos aldabonazos que dices, tío, esto ya tenemos otra cosa, otra forma de hacer chirigota. También maravillosa su década, con aquellos diablillos salvajes del Caribe, los Indiotas, terror terrorífico, chirigota magnífica. Otro pelotazo y otro aldabonazo, como digo, los Convoys de Apegeta, año 88.
No tanto en su repertorio, que era maravilloso, era buenísimo, pero no es como los cruzados que revolucionan en cuestión de repertorio, sino tenemos los convoys que nos dan por primera vez al aficionado, a la prensa, al jurado, una impresión de que se puede hacer algo más que cantar en un escenario. Se puede hacer que visualmente esto sea un espectáculo mucho más rico del que era. Los convoys de Apegeta, yo creo que, si no la ovación más grande que ha habido en la historia, porque no puedo hablar de todas, evidentemente, de toda la historia antigua, pero seguro que una de las ovaciones más grandes que se ha escuchado en el teatro, en aquel momento en el Teatro Andalucía, es cuando se abre el telón en la preselección de los convoys de Apegeta. Eso, yo vi allí a gente hasta llorando, porque sin abrir la boca, sin empezar a cantar, tú veías que aquello ya era un salto evolutivo de una magnitud tremenda. Era un primer premio antes de cantar. O sea, antes de empezar a cantar, aquello era ya un primer premio. Y por último, y ya termino, con la chirigota. No quiero dejar de hablar del grupo del Petra, de Canapalo y del Crimen del mes de mayo. El Crimen del mes de mayo es otro peldaño más en aquel camino a la cima tremendo que la chirigota venía arrastrando. Los pasodobles del Crimen nos transportan a una fuerza y a un sentimiento y una crítica y a una forma de cantar de aquel grupo, jovencísimo grupo del Petra, que realmente también merece la pena ser recordado. Crimen del mes de mayo, Pepito Martínez. ¿Lo escuchamos? Venga. Hay que ver qué suerte tengo, otra vez salgo en la tele, porque están retransmitiendo en directo la final. A ver si me coge entero, que me está viendo mi madre. Ya ha comprado un vídeo nuevo porque me quiere grabar. Otra vez está aquí la tele imponiéndonos sus leyes, unas leyes que sin duda habrá que aceptar. Fuera los decorados que limitan el tiempo, ellos son los que mandan y tenemos que tragar. Y para que esto empiece como unos niños buenos, hay que esperar que acabe el programa nacional. Ya está bien de quedarse con todos los gaditanos, ya está bien de ofrecernos toda esa falsa. Y voy a hablar ahora de la comparsa. Hoy en día, en estos tiempos, yo creo que es innegable que es la modalidad reina, la que más pasiones despierta y la que más seguimiento tiene. Pero la base de la comparsa actual, para mí, se instaura de una forma ya definitiva y se consolida en los años 80. Años 80 en los que, sobre todo en el número de agrupaciones, el número de comparsas, se nota una gran diferencia ya con los años anteriores, con las décadas anteriores. Pasamos prácticamente, como dije antes, de 3, 4, 5 comparsas locales a 20, 30 en los primeros años 80, y además con un abanico enorme de estilos, con una profusión de nuevas formas de hacer música, de hacer letras, de afinar. Las comparsas empiezan a investigar con la guitarra, con las voces, con la segunda, a investigar con las puestas en escena, a proponer nuevas formas musicales, y todo eso va a hacer que se cree una afición, sobre todo la gente joven, un caldo de cultivo ahí de talento y de ganas de decir cosas que llevan a la comparsa al final de la década a un punto en el podium carnavalesco imbatible, y de ahí ya no se ha bajado. Es una década, los años 80, en la que por un lado tenemos la consolidación de autores que venían haciendo las cosas muy bien y que toman un protagonismo tremendo en esta época. Estoy hablando de Antonio Martín, por supuesto, del gran Antonio Martín. Yo me reconozco martinista, aunque me gustan todos los autores, todas las cosas buenas, obviamente, pero el Martín de los 80 marcó a una generación entera, eso es innegable. Viene ya de muchos premios, viene ya de mucho éxito, pero entre aquella agua clara
y aquella trilogía enorme de Entre rejas, Soplos de vida y A fuego vivo, 85, 86 y 87, se coloca en esa cúspide inmortal. Y Enrique Villegas, hablo de los autores consolidados, Antonio Martín, Enrique Villegas, que viene de los Beatles, que viene de mucha historia, pero que cuando empieza con un grupo súper joven, con aquellos Hijos de la Noche, con el Alemania en el centro, con aquellas barbas que tanto llamaban la atención, un grupo súper joven, empieza a hacer cosas nuevas, a investigar, a proponer nuevas ideas, Rancho Grande, Comuneros, por supuesto 15 Piedras y por supuesto Braceros de Pueblo, Hombres Lobo también, comparsas con una riqueza tremenda que han sabido envejecer muy bien, o sea, han envejecido magníficamente, son comparsas que se siguen escuchando hoy en día y dejan con la boca abierta, y ya en los años 80 lo hacía Enrique. Nunca se llevaron un primer premio, es una pena, creo yo, que aquel maravilloso grupo no se llevaron primero, se llevaron varios segundos, varios terceros, no se llevaron un primero. Junto a ello, un Pedro Romero que es cierto que no es su mejor época porque viene es que más que es Pedro Romero y Aurelio Real en los años 70 no se puede hacer, con 6 primeros premios en 8 años. Pero bueno, en los años 80 todavía sigue manteniendo aquellos pregones, aquel payo gitano pregone, con gancho en el año 87, comparsas que han pasado a la historia, por supuesto, y en los que de vez en cuando Pedro sacaba su maravillosa sensibilidad para dejarnos obras de arte. Pues junto a estos autores consolidados tenemos unos autores que llegan, que empiezan a llamar a la puerta y que empiezan a decir que esto ya va por otro camino. Estoy hablando de Antonio Martínez Ares, por supuesto, empieza en el año 84 con Requiebros, pero es en Zombies en el 85 cuando vuelve a proponer una comparsa que no pasa a la final, pero que viene a decir, como un poco decía antes de los convoys de Pejeta, ¿no? ¿Cómo puede ser que una comparsa haga suyo un videoclip que en aquel momento era tendencia mundial, como era el Thriller de Michael Jackson, lo incorpore a una agrupación de carnaval, lo calque, porque lo calcaban los tíos, y bueno, una comparsa maravillosa. Antonio Martínez Ares, José Luis Fustelo, que nos deja Gandhi en el 84 con también un grupo muy joven, Antonio Bustos, no me quiero olvidar de Antonio Bustos, un poeta, yo creo que Antonio Bustos era un poeta maravilloso, los Pipis de Cádiz, los Choros del Altiplano, Pintores de Versalles, comparsas que realmente aportaban también una frescura tremenda. Y el joven Joaquín Quiñones, hoy Joaquín Quiñones es un consagradísimo veterano del carnaval, pero en aquel momento con aquellos robots de la mano de Aurelio Real, por cierto, por supuesto, robots, dioses del Olimpo, en fin, una década también muy bonita para los autores jóvenes y todo lo que nos pudieron ir aportando. Los Majaras del Puerto, la comparsa de Barbate, de Manolo Varo, en fin, la comparsa reina del carnaval hoy y ya princesa en aquellos años 80. Y para terminar, vamos a terminar. Quiero hacer una sección para que os vayáis con ese recuerdo de anécdotas, de polémica, por qué no decirlo, de noticias que se dieron en aquellos años. Las voy a resumir de una forma muy breve, de una forma muy concreta, pero para que os la quedéis en la memoria. Me ha gustado titular este apartado de este podcast como la cupletina del recuerdo, porque es una cupletina que vamos a ir engarzando noticias por años casi para que quede en la memoria. Empezamos. 1980, la escalerilla de la facultad. 3 comparsas quedan fuera de la final, Caleta, Luceros del Alba y Cuba, del Puerto Santa María. Hay un revuelo tremendo, hay un mosqueo enorme en los grupos y deciden, antes de empezar la final de aquella noche, irse a la escalería de la facultad y cantar el repertorio. La final empieza 1 hora más tarde, hay un jaleo en la puerta enorme porque muchísima gente llenó la Plaza Fragela para escuchar a esas comparsas. Mítico el momento de las 3 comparsas en la escalería de la facultad. 1981, golpe de Estado, 23 de febrero, Tejero,
Congreso de los Diputados, esa noche, esa tarde, mientras el Congreso estaba tomado por los guardias civiles, hubo carnaval. El concurso no paró su actividad. Hubo una sesión, poca gente en el teatro, mucho miedo, pero hubo carnaval. El carnaval no se cayó con el 23 de febrero. Imborrable, impagable. Eso fue una semifinal, coincidieron en una semifinal. El día de la final, cuarteto, cuatro parlamentarios, parlanchines y estrafalarios, de Ricardo Villa. Y en plena actuación el día de la final sale un figurante, Sebastián Terrada se llamaba, vestido de guardia civil, pistola en mano, gritando ¡quieto! ¡Todo el mundo al suelo! Y los cuarteteros, que lo tenían preparado obviamente, se meten debajo de la mesa, el público grita, chilla, da 3 segundos hasta que se dan cuenta de que todo es una broma, y irrumpen una ovación tremenda. O sea, ¿cómo es el pueblo de Cádiz? Que unos días después de de una barbaridad como fue un golpe de Estado, supo reírse de aquello y salir un tío vestido de guardia civil en pleno escenario. Bueno, eso nada más que pasa en Cádiz. 1982, unificación, importante recordarlo. Hasta el año 81 había comparsas, o sea, grupos locales y grupos provinciales, y se daban premios por separado. Y en el 82, con una polémica enorme también, porque los grupos de la provincia decían que se les maltrataba de alguna manera, se hace la unificación en premios. Finales de 6 por modalidad. Eso pasó en el 82. Año 83, como había habido cajonazos, sobre todo de las comparsas del puerto, la polémica más recordada de aquel año 83 es que las comparsas del puerto deciden no venir al Falla, porque se les trata mal y no vienen al Falla. Aquello provoca letras, críticas, tremendo lo que pasó con aquel año 82, 83 y el puerto. Año 84, la polémica del diario. El diario de Cádiz resulta que a las 4 de la mañana se cuela en la final, o sea, en el teatro, y en la primera página de aquel periódico de aquel día viene una relación de premios, según el diario, según fuentes próximas al jurado, y da una relación de premios, sin terminar la final, con media final todavía por cantar. Bueno, cuando yo creo que es si no la bronca mayor que se ha hecho en el teatro, no sé, seguro de las mayores, cuando la gente empieza a ver el diario, empieza insulto al jurado, insulto a los grupos. Hay un grupo que es el Cuarteto Goma 2 que tiene que irse, se va del escenario porque era imposible de cantar. Los premios que se dieron al final eran los contrarios a los que venían en aquella relación. Nunca sabremos si aquellos premios que publicó el diario eran los correctos, eran los reales, y el jurado después cambió, o si era un bulo, no lo sabremos nunca. Pero la polémica fue tremenda. Año 85, preselección. La primera vez que hay preselección en el concurso del Falla es en el año 85. Se pasa de 2 semifinales y final, que todos los grupos cantaban 2 veces, a una preselección, y además con 4 pasodobles o tango y 4 cuplés que se cantaban en aquella preselección. También una revolución, críticas a favor, críticas en contra, pero fue el primer año que se hizo. Año 86, último año, donde el concurso se celebra en el viejo Falla, en el viejo Teatro Falla, antes de la reestructuración. Y es así, el cajonazo de los cubatas y toda la bronca que se forma en aquella final bochornosa, he de decirlo, bochornosa. El espectáculo que se dio en Cádiz en aquella final fue lamentable, fue un espectáculo lamentable de la gente sin dejar cantar a los grupos, insultando al jurado, insultando bueno, fue lamentable. De hecho, varios protagonistas de aquellos actos después reconocieron su error. Pero bueno, fue lo que pasó así. Año 87, nos vamos a la Andalucía. En principio para 1 año, después 2, y estuvimos 4 años en aquel recordado Teatro Andalucía, ya desaparecido, pero que supo acoger muy bien, dentro de sus limitaciones, supo acoger muy bien a nuestro concurso. Yo tuve la suerte, porque lo digo así, la suerte de cantar en aquel Teatro Andalucía, y nunca lo olvidaré por aquel cariño que se desprendía de una pérdida que habíamos tenido con el Teatro Falla, pero que bueno, que por lo menos no se había parado el carnaval, porque, esto es importante también decirlo, se nos quería llevar al concurso a una carpa, a un pabellón deportivo.
el pabellón Fernando Portillo, con el eco enorme que hay, fijaros, en un pabellón. O sea, por parte del ayuntamiento de entonces se quiso tratar al carnaval de una forma bastante denigrante, que afortunadamente se corrigió. Y así llegamos, pues, en el Teatro Andalucía, aquel año 89, digamos, donde ya se veía el teatro nuevo, Falla, casi terminado, y bueno, fue una alegría tremenda. Creo que hemos dado un repaso somero y cortito, lo entiendo y lo sé, pero bueno, por lo menos una visión general de aquella década magnífica para los de mi generación, los veteranos, incluso generaciones anteriores, que esto sirva, si lo habéis escuchado, para que no se olvide lo que vivimos, que fue muy bonito, lo que vivimos en aquellos años. Y para los jóvenes, si alguno me escucha, o alguna me escucha, para que os intereséis por de dónde venimos. Lo de ahora es muy bonito, pero viene de algo, y sobre todo viene de aquellos años 80 que merece la pena ser escuchado y ser recordado. Nada más, si os ha gustado, espero que compartáis este podcast y que, por supuesto, esperéis al próximo, que en breve vendrá. Salud y carnaval. Sabe dónde está lo bueno y cómo hay que escucharlo, compartiendo el vino y empapándose de flujo, viviendo un buen rato y pasando de los